Hola chicos, ¿cómo están? Esta semana vamos a hablar un poco de lo que son las pruebas de laboratorio y de imágenes. Antes de pedir algún examen auxiliar, siempre hay que tener en cuenta unos cuantos factores. Primero que nada, si es que es relevante, es necesario el estudio que vamos a solicitar. En segundo lugar, ¿do I need it now? ¿Es necesario ahora este estudio o puede esperar? En tercer lugar, will an investigation that does not use ionizing radiation be more appropriate? ¿Sería más apropiado utilizar algún estudio que no utilice radiación, por ejemplo? En cuarto lugar, have I explained the problem? Eh, Significa que, por ejemplo, si es cuando nosotros pedimos algún estudio complementario, tenemos que justificar por qué estamos pidiendo lo que pedimos. O sea, tiene sentido, expliqué el problema de por qué estamos pidiendo este estudio. En quinto lugar, would another technique be more appropriate? ¿Sería más apropiado algún otro tipo de técnica o algún otro estudio o simplemente guiarnos por la clínica? Después, en último lugar, sería el over investigating, que sería la solicitud excesiva de los estudios complementarios. Por ejemplo, hoy en día hay algunos médicos que se acomodan, vamos a decir, no digo que todos, pero algunos, que hay algunos diagnósticos que se pueden hacer por la clínica y solamente por la clínica, o sea, no es necesario hacer ni una solicitud de algún estudio extra. Entonces, eh, algunos también piden por temor porque tienen miedo más en el área legal, más que nada, ¿verdad? Que para confirmar y tener algún documento que avale la decisión que uno está tomando de la forma terapéutica. Hay factores que afectan las variables que nosotros medimos. Entre ellos está la edad, el sexo, la etnicidad, la altitud en la que nos estamos encontrando, la composición física, las condiciones fisiológicas, por ejemplo, si es que el paciente está en reposo, si es que fue después del ejercicio, la toma de muestra, si es que fue estando parado el paciente o si estuvo acostado. También los métodos de muestreo, si es que se utilizó o no un torniquete para quitar la muestra de sangre, por ejemplo, porque a veces un torniquete eh, puede provocar la destrucción de los eritrocitos. También la forma que estamos conteniendo el tiempo que estuvo guardado la muestra. También el contenedor que estuvimos utilizando, por ejemplo, el tipo de sangre, cuando hacemos muestras de sangre, hay contenedores con diferentes anticoagulantes, anticoagulantes secos, anticoagulantes líquidos, algunos utilizan incluso sin nada porque necesitan que coagule. Y también es muy importante el método de análisis que se utiliza. En cuanto a sensibilidad y especificidad, sensitivity, percentage of people, of patients with the disease and in whom the test is positive. Dice que es el porcentaje de pacientes que sí tienen la enfermedad y que sí salen positivos. Entonces sería un verdadero positivo. Y la especificidad, specificity, es el percentage of people without the disease, que no tienen la enfermedad, y que el test les sale negativo, o sea, es un verdadero negativo. El hemograma completo. La muestra se quita normalmente de vasos periféricos y la muestra debe analizarse en un laboratorio dentro de las 4 horas de haberse extraído la muestra. ¿Cuáles son algunos de los parámetros principales? Por ejemplo, la concentración de hemoglobina, el número de glóbulos rojos, el volumen corpuscular medio, red cell distribution width. Después también está white cell count, que es el conteo de glóbulos blancos, también el conteo de plaquetas. Em, el hemograma es uno de los exámenes más comunes que se solicita porque, por una cantidad de razones que son las siguientes. Primero que nada, porque ayuda a ver el estado general, ¿verdad? Una de las cosas que más se afectan cuando una persona está enferma suelen ser normalmente, por ejemplo, los niveles de oxígeno o los niveles de eritrocitos, las anemias. Esos son las patologías más obvias y los que más pueden diagnosticarse gracias a los exámenes de rutina. También para diagnosticar una condición médica, por ejemplo, el paciente acude con debilidad, fatiga, fiebre, inflamación, amartonamiento o sangrado. Entonces, ¿para qué se utiliza el hemograma? Ayuda a
dirigir hacia dónde vamos con la enfermedad, o sea, cuál es el camino que vamos a tomar para el diagnóstico. A veces podemos tener exceso de sangrado y tenemos una anemia y tenemos también reticulocitos, que son glóbulos rojos regenerándose. Entonces nosotros podemos decir que el problema no es en la médula, porque sí hay nuevas células que se están formando. También para monitorear una condición médica, por ejemplo, si es que tenemos el diagnóstico de una enfermedad de la sangre o algún desorden de la sangre que afecte el número de células sanguíneas, entonces se puede pedir un conteo completo de células o un hemograma completo para monitorear la condición, si es que mejora, empeora o si está igual. Y también para hacer un control de algún tratamiento que estemos haciendo. Por ejemplo, hay algunos medicamentos que que te ayudan con una enfermedad, pero pueden provocar la destrucción de unos eritrocitos y derivar en anemia. Bueno, vamos a ir hablando un poco de lo que serían las pruebas de laboratorio que se solicitan en cada especialidad, empezando por lo que sería la endocrinología. Podemos empezar, por ejemplo, con la fasting plasma glucose, que es la glucosa en plasma en ayunas, HbA1c, que es la hemoglobina glicada, growth hormone, que es la hormona de crecimiento, LH, TSH, T3 y T4, norepinefrina y epinefrina, y testeo de cortisol. También está ACTH, ADH, prolactina, millones de otras pruebas. En cuanto a inmunología, se puede cuantificar los autoanticuerpos. Los más comunes son los IgG. Los anticuerpos más comunes son los IgG. También cambios en la concentración de marcadores inflamatorios no específicos. Esto se refiere a los reactantes de fase aguda que aumentan cuando hay casos de inflamación. En cuanto a la reumatología, está el rheumatoid factor, que es el factor reumatoideo, antinuclear antibody, anticuerpos antinucleares o ANA, anticentromer antibodies, que es anticuerpos anticentrómeros, y anti-DNA, que son los anti-DNA. Estos son 4 nada más, hay una lista larguísima, está el anti-Smith, está también el factor lúpico, muchísimos otros. En cuanto a infectología, se suele pedir para ver cuál es el agente que está causando la infección, por ejemplo, la serología, la microscopía, si es que hay presencia de toxinas, endotoxinas o exotoxinas, la cultura, por ejemplo, el ambiente, podemos tipo sospechar de alguna patología infecciosa de acuerdo al lugar de origen, también molecular assays, antigen detection, todo esto y muchísimo más también se puede hacer en frotis, cultivos. En cuanto a la cardiología, lo más común es solicitar enzimas cardíacas. Normalmente, por ejemplo, LDH, también se puede ver CK, CKMB normalmente. Estos, por ejemplo, se ven aumentados cuando hay algún tipo de daño cardíaco. Después las troponinas aumentan en casos de infarto también y hay muchos otros, por ejemplo, ProNB. También se puede hacer un conteo de dioxina para ver si es que el tratamiento no está provocando algún tipo de sobredosis. Ahora, en cuanto a la gastroenterología, lo más común es que se solicite en un laboratorio normal de rutina el perfil hepático, bilirrubin, que es la bilirrubina, puede ser indirecta o directa, aminotransferases, que son las aminotransferasas, pueden ser aspartate transaminase, AST o GOT, alanine transaminase, que es ALT o GPT. También está fosfatasa alcalina, gamma-glutamil transpepidasa, también conocida como gamma-GT, albúmina y globulinas. Todo esto es el perfil hepático básico. También, ¿qué más se puede solicitar en la gastroenterología? Se puede pedir, por ejemplo, un test de guayaco que ayuda para encontrar fecal occult blood, que sería sangre oculta en heces, y también tumor markers. En cuanto a la neumología, que sería la medicina respiratoria, se suelen solicitar estudios conocidos, por ejemplo, como la espirometría, spirometry, que ayuda a tener una idea del patrón respiratorio que presenta el paciente, si es que es normal, obstructivo o restrictivo. También las gasometrías, arterial blood gases, que ayuda a ver el pH, que sea el pH, carbonato, también algunos electrolitos. En cuanto al diagnóstico pleural por aspiración, también es muy útil debido a que se puede saber si es que hay algún tipo de derrame inflamatorio o si es infeccioso o si es que es nada más aire.
En cuanto a la neurología, ¿qué es lo más común en la neurología? Un estudio muy conocido que es también invasivo es el lumbar puncture, que es la punción lumbar. A lumbar puncture can help diagnose serious infections such as meningitis, other disorders of the central nervous system, such as Guillain-Barré syndrome and multiple sclerosis, or cancers of the brain or spinal cord. Entonces, ¿qué vemos en la punción lumbar? Ayuda al diagnóstico de infecciones muy serias como la meningitis y otros desórdenes del sistema nervioso central, como sería, por ejemplo, el síndrome de Guillain-Barré o la esclerosis múltiple. También podemos, como dice en este párrafo, se puede utilizar la punción lumbar no solamente para aspirar sustancias, sino también para hacer inyecciones. Por ejemplo, en el parto, la epidural se realiza acá también para aplicar quimioterapia en el líquido cerebroespinal. Un dato importante a tener en cuenta y que va a estar en la tarea también es que la aguja, lo principal es que se inserte entre L3 y L4. The spinal needle is usually inserted between the third and fourth lumbar vertebrae. En cuanto a la nefrología, renal medicine, serum creatinine and serum urea sería lo que sería la creatinina y la urea en sangre, en suero. ¿Para qué se solicita esto? Esto normalmente se solicita para comparar después con lo que sería en orina, el clearance de creatinina y de urea. Esto ayuda a determinar la osmolalidad de la orina. El anion gap, también está el cultivo de orina, la microscopía, también ¿qué más se puede pedir? Se puede pedir bicarbonato, se puede pedir cualquier otro tipo de electrolitos, por ejemplo, si magnesio, sodio, potasio, también pueden encontrarse proteínas, puede encontrarse sangre y todo eso diferencia un síndrome renal de otro. Urine dipstick testing son las tiras reactivas de orina que una vez que la tira se mete en la orina cambia el color de los cuadritos que vienen en cada tira. Cada color representa un nivel o una concentración de una molécula en específico. Se puede detectar pH, por ejemplo, hemoglobina, cuerpos cetónicos, glucosa, proteína, urobilinógeno y muchísimas otras sustancias más. Es simplemente meter la tira reactiva en la orina del paciente y después comparar con los colores que aparecen en el frasco de las tiras. Entonces ahí podemos ver cuánto tiene de qué cosa. Poisoning and overdose es muy importante también las pruebas de laboratorio, aunque lo que sería la sobredosis o envenenamientos son más un diagnóstico clínico. Envenenamiento es más difícil, pero la sobredosis, por ejemplo, conociendo al paciente o teniendo una historia de base y viendo los síntomas, uno puede determinar que el paciente está pasando por una sobredosis. Se suelen realizar estudios para determinar el nivel de anfetaminas, o sea, la concentración de anfetaminas y derivados, como éxtasis, metanfetaminas. Después también están los anticonvulsivantes, las benzodiazepinas, monóxido de carbono, cocaína, cianuro y digoxina. Digoxina ya les había dicho también que se utiliza para tratamiento cardiológico, que puede ser tóxico debido a que se acumula en la grasa de las personas. En cuanto a las imágenes vamos a hablar un poco de las cosas más importantes de cada tipo, no vamos a entrar en detalles tampoco para interpretación de los estudios. Chest X-ray, useful landmarks, lo que serían cosas importantes de la radiografía de tórax. Chest X-ray produce images of your heart, lungs, blood vessels, airways, and the bones of your chest and spine. ¿Para qué se utiliza la radiografía de tórax? Ayuda a tener una imagen del corazón, los pulmones, los vasos sanguíneos, las vías aéreas, los huesos del pecho y de la columna. También ayuda a revelar si es que hay fluido alrededor de los pulmones o si es que hay aire alrededor de los pulmones. ¿Por qué solicitamos una radiografía de tórax? Para ver la condición de los pulmones. Chest X-ray can detect cancer, infection, or air collecting in the space around the lung. Puede ayudar a detectar cánceres, infecciones o aire alrededor de los espacios, que son virtuales, alrededor de los pulmones. También se pueden ver enfermedades crónicas pulmonares, como por ejemplo serían los enfisemas o las fibrosis quísticas.
Heart-related lung problems, por ejemplo, hay problemas pulmonares que no son únicamente respiratorios, sino que derivan de algún problema cardíaco. Entonces, si es que tratamos la enfermedad de base cardiológica, podemos mejorar en la parte pulmonar. Eso es muy importante, ya que, por ejemplo, si es que se puede ver fluido alrededor de los pulmones, esto podemos sospechar que es por algún tipo de congestión, por alguna falla cardíaca, una insuficiencia cardíaca. También el tamaño y el borde, o lo que sea el contorno del corazón, es muy importante y se puede evaluar en la radiografía. Un cambio en el tamaño o en la forma del corazón puede indicar algún tipo de fallo cardíaco. Fluid around the heart, que puede ser líquido alrededor del corazón, que puede ser una efusión pericárdica, o heart valve problems, también se pueden ver problemas valvulares cardíacos. Y por último, blood vessels, se pueden ver los grandes vasos, no todos los vasos, los grandes vasos se pueden ver como serían la aorta, las arterias pulmonares y las venas. Pueden verse en los rayos X. They may reveal aortic aneurysms, other blood vessel problems, or congenital heart disease. Pueden verse entonces aneurismas, otros vasos otros problemas de vasos cardíacos y también enfermedades congénitas cardíacas. Calcium deposits, se puede ver depósitos de calcio. Chest X-ray can detect the presence of calcium in your heart or blood vessels. Its presence may indicate damage to your heart valves, coronary arteries, heart muscle, or the protective sac that surrounds the heart. Los depósitos de calcio pueden verse en la radiografía, se ven más blancos y pueden indicar daños en las válvulas cardíacas, arterias coronarias, músculo cardíaco y también en los sacos que rodean el corazón y los pulmones. También se pueden evaluar fracturas, también cambios postoperatorios, por ejemplo, se puede utilizar para monitorizar la recuperación luego de una cirugía o, por ejemplo, si es que mejoró después de haber hecho un drenaje de líquido pleural en pulmones o esófago. También se pueden ver desfibriladores, marcapasos y también se puede ver los catéteres. Hay catéteres, por ejemplo, de la vía venosa central que vienen con una guía metálica que puede verse, o sea, uno hace la radiografía y se va a ver más oscuro porque es una guía metálica. Ayuda a ver que esté bien colocado en su lugar y que el ritmo esté normal. En cuanto al abdominal X-ray, que sería la radiografía del abdomen, se utiliza para diagnosticar problemas del tracto digestivo. Se utiliza normalmente Vario, que es un medio de contraste que se puede dar como bebida, o sea, para las vías digestivas superiores, o como una forma de neva para las vías digestivas inferiores. Swallowed items, lo más frecuente es ver que los niños traen cosas, por ejemplo, lo que se suele ver más en la urgencia son las monedas y también puede ser key, que son las llaves. El rayo X ayuda entonces a localizar el objeto que el niño ha tragado. Los estudios con Barium Studies, los desórdenes y los patrones más comunes que se pueden ver son luminal narrowing, que sería aumento de la luz, megasófago y megacolon, que son frecuentes en la enfermedad de Chagas, los divertículos, que no necesariamente son patológicos recién si se perforan o se infectan, ulceraciones y los filling defects, que son los defectos de relleno, que son los más indicativos de cáncer. La colangiografía es el estudio de imagen del ducto de las vías biliares, del árbol biliar. Existen dos tipos más conocidos que son la colangiografía transhepática percutánea, que ayuda a la examinación del hígado y los conductos biliares por rayos X, y cómo se utiliza principalmente una aguja fina que lo que hace es inyectar contraste en el hígado y ver a partir del hígado dónde está la obstrucción. Y otro estudio es la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, que es no solamente una forma de imagen, o sea, no es solamente para diagnóstico, sino que también puede ser terapéutica, ya que debido a que es un tipo de endoscopía, puede utilizarse para quitar del camino la litiasis, o sea, para eliminar la litiasis o destruirla. Pero hay que tener mucho cuidado con la geografía, con la angiopancartografía, porque puede a veces producir más daño que beneficio.
En cuanto a las imágenes de mama, está la mamografía, que es una imagen de rayos X también, but it's used to screen for breast cancer. Se utiliza para evaluar, o sea, para hacer para evaluar si es que hay cáncer de mama. Mammograms play a key role in early breast cancer detection and help decrease breast cancer deaths. Las mamografías son clave para la detección temprana del cáncer de mama y ayuda a que disminuya la enfermedad, y no solamente la enfermedad, sino también la mortalidad por esta enfermedad. Hay dos tipos de mamografía, el que se usa para screening y el que se usa para diagnóstico. ¿Cuál es la diferencia? El screening se realiza antes de que exista algún síntoma o antes de que haya alguna alteración observable. Entonces sería como algo preventivo, como un control de cada tanto. En cuanto a la mamografía diagnóstica, dice que diagnostic mammography is used to investigate suspicious breast changes, que pueden ser, por ejemplo, o sea, para evaluar cambios mamarios sospechosos para la investigación. Por ejemplo, breast lumps, que son masas en el pecho, breast pain, que es dolor de pecho, and unusual skin appearance, por ejemplo, puede tener la piel de cáscara de naranja, eso es sospechoso también de cáncer de mama, nipple thickening, que sería engrosamiento de los pezones, o nipple discharge, que sería pérdida de fluido a través de los pezones. También se utiliza para evaluar alteraciones en un screening. Por ejemplo, vos estás haciendo tu screening antes de tener síntomas o algo por el estilo, se encuentra algo, entonces automáticamente se cambia a una mamografía diagnóstica. ¿Cuál es la diferencia principal entre la diagnóstica y screening, aparte de que son pre o post sintomáticos? Que la mamografía diagnóstica incluye imágenes adicionales en la mamografía. Ultrasound, el ultrasonido o la ecografía, como le decimos nosotros, es un método de imagen que utiliza ondas de sonido de alta frecuencia, que lo que se utiliza un transductor que emite sonido, y una vez que ese sonido choca por los objetos, al retornar al transductor, ahí se vuelve una imagen. Entonces, the images can provide valuable information for diagnosing and treating a variety of diseases and conditions. Pueden proveer información valuable para el diagnóstico y el tratamiento de una variedad de enfermedades y condiciones. Los ultrasonidos, ¿para qué pueden utilizarse? O sea, las ecografías, para ver úteros, ovarios, los fetos, para diagnosticar enfermedades de la vejiga, para evaluar el flujo en vasos sanguíneos, para guiar alguna aguja que sea para biopsia o para tratamiento tumoral, para una evaluación de las vías urinarias y renales, para evaluar masas en los pechos, en las mamas, también para evaluar las glándulas tiroides, también para diagnóstico de cáncer y para hacer también, para revelar anormalidades genitales o prostáticas. Acá, por ejemplo, podemos ver renal ultrasound, que sería una ecografía del riñón. Se puede ver la médula, la corteza. Computed tomography, que sería la tomografía computarizada, es un tipo de escáner que combina muchas imágenes de rayos X. Vieron que los rayos X que nosotros vimos anteriormente en tórax y abdomen eran 2D, tipo eran bidimensionales nada más, eran una imagen de adelante, una imagen de costado del lado que le quieran tomar, pero la tomografía computarizada lo que hace es quitar miles y miles de imágenes en diferentes ángulos, entonces se utiliza cross-sectional images, sería como cortar en trozos para tener una ubicación más exacta de las patologías que estamos queriendo evaluar, ya sea de huesos, vasos sanguíneos, tejidos blandos dentro del cuerpo. Ayuda a tener información más detallada que un simple rayos X. ¿En qué caso podemos utilizar la tomografía computarizada? Para diagnosticar muscle and bone disorders such as bone tumors and fractures. Sería para diagnosticar desórdenes del músculo y los huesos, como serían tumores y fracturas. Pinpoint the location of a tumor, infection or blood clot, que sería para localizar exactamente dónde está un tumor, una infección o un coágulo sanguíneo. To guide procedures such as surgery, biopsy or radiation therapy, para, como guía de algún procedimiento, como cirugías, biopsias o terapia de radiación.
detect and monitor diseases and conditions such as cancer, heart disease, lung nodules, and liver masses, para detectar y monitorear enfermedades como son el cáncer, la enfermedad cardíaca y los nódulos pulmonares o masas hepáticas. También para monitorear la efectividad de algunos tratamientos, such as cancer treatment, como sería, por ejemplo, la quimioterapia o la radioterapia que se utiliza como neoadyuvante antes de la cirugía. Entonces hay veces que se realiza, adyuvante quiero decir, que se realizan estos estudios para controlar si es que disminuyó el tamaño y hay mejor probabilidad de una cirugía exitosa. Detect internal injuries and internal bleeding también se puede utilizar para detectar heridas internas o hemorragias internas. Magnetic resonance imaging, que sería la resonancia magnética, MRI, is a technique that uses a magnetic field and radio waves to create detailed images of the organs and tissues within your body. Son técnicas que utilizan un campo magnético y ondas de radio para crear imágenes más detalladas de los órganos y los tejidos blandos en el cuerpo. Acá, por ejemplo, se pueden ver perfectamente, voy a poner el puntero. Acá se puede ver los músculos, las fascias, los tendones, los cartílagos, los huesos, la piel, todo se puede ver perfectamente, el tejido subcutáneo. O sea, es una imagen de más alta calidad. MRI is a non-invasive way for your doctor to examine your organs, tissues, and skeletal system. O sea que se puede evaluar los órganos, tejidos y el sistema esquelético. It produces high resolution images, lo que dijimos ya, imágenes de alta resolución that help diagnose a variety of problems, que ayudan al diagnóstico de múltiples problemas. En cuanto a la intervención vascular, vamos a hablar de la angiografía, que es el procedimiento de cateterización más común en el área de cardiología. ¿Qué sería la angiografía? Se utiliza sería como una guía para la cateterización en caso de arterias ocluidas, arterias cardíacas ocluidas, lo más común, y son parte de un grupo de procedimientos que ayudan principalmente a que siga el flujo sanguíneo al corazón. Por último, vamos a hablar de algo que ya habíamos mencionado realmente, que sería el uso de la radiografía para las intervenciones. La radiografía intervencionista, como pueden ver en estas imágenes, se puede ver una aguja que está ingresando a un absceso, puede ser para drenaje o para algún tipo de biopsia. Acá también podemos ver una aguja fina. Entonces, en conclusión, podemos ver que hay muchos usos para la radiografía y que ahora hicimos nada más algo básico para que ustedes conozcan. No hace falta que sepan a profundidad interpretar tampoco. Entonces, para las tareas y eso, no se vayan a preocupar y pueden siempre escribirnos ante la mínima duda.